Bienvenidos mentes inquietas y espíritus rebeldes a este espacio sin espacio donde la psicología y la espiritualidad nos darán la oportunidad a todos de crear nuevos pensamientos. Entre análisis profundos y debates irreverentes, exploraremos la compleja danza entre la mente y el espíritu, desafiando las etiquetas y desmantelando los clichés. Libera tu mente y que comience el caos consciente. No quiero que pienses como yo. Solo quiero que pienses. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. De donde sea que nos estés escuchando, bienvenidos a un nuevo episodio de Solo Quiero Que Pienses, un podcast que no sabías que existía, pero que tampoco te imaginabas que lo ibas a necesitar tanto. Hoy tenemos lo que podríamos llamar ese episodio para celebrar el segundo año de este podcast, ¿ok? Justamente lo grabamos el día 3 de marzo, que fue que empezó esta historia hace 2 años, y la invitada que tenemos para hoy está genial porque era una persona que teníamos rato queriéndola tener, pero por cuestiones de horarios y agendas no lo logramos. Pero se logró y justamente de forma mágica en este día. Ciertamente, ¿no? Para el aniversario del programa. Entonces, nada, les vamos a dejar a continuación lo que fue una entrevista vía Zoom con Marianila. Ella es ingeniero químico, tarotista, consteladora y la maestra espiritual de Eve. Y tuvimos una conversación bastante rica, bastante sabrosa y bastante interesante sobre los arquetipos y cómo los arquetipos, tanto de las cartas de tarot como desde la psicología, se conjugan y proyectan exactamente del inconsciente, ese lenguaje simbólico exactamente. Así que nosotros no les quitamos más el tiempo y las dejamos con la entrevista a continuación. Bueno, como cada domingo siempre tenemos a alguien invitado, casi siempre es ella. En este caso vamos a hacerlo hoy con una invitada supremamente especial para mí y de paso tengo el honor de presentarlas a ambas. Ella es una maestra que llegó a mi vida justo en el momento más indicado, oportuno y necesario para mí. Yo creo que más que ponerme yo a presentar de todas las cosas magníficas que ella hace, podría decirle que es no convencional y que es disruptiva. Así que aquí tenemos a mi amada maestra, Marianila. Bienvenida, Marianila. Mi amor y mis amores, de verdad que gracias por esta presentación. Feliz domingo a las personas que nos estén viendo. Y pues sí, Marianila disruptiva, no convencional. Esa es la idea, mostrar cosas que te hagan pensar, como también es el lema de ustedes. Exactamente. Realmente el solo quiero que pienses en una frase de ella, que fue como que el génesis de este podcast. Sí. Y lo que más nos gustaría conversar contigo hoy es hablar un poco desde la ciencia y la espiritualidad sobre el tema de los arquetipos. Porque a mí en la universidad, desde la ciencia, nos enseñaron en las pruebas proyectivas que habían pruebas que tenían arquetipos que nos daban una información en particular. ¿Ok? Al momento de que la persona, los pacientes, hacían su dibujo. ¿Qué son las pruebas proyectivas? Que son todas estas pruebas de dibujo, figura humana, Bartek, Bender, etcétera, etcétera. Pero a lo largo del tiempo y todo mi conocimiento del otro lado de la caja, del lado afuera de la caja, me di cuenta, o ella me enseñó, que no solamente los arquetipos estaban dentro de la psicología, sino que también estaban por fuera. Y qué mejor que traer a su maestra para poder hablar de este tema. Siento que yo no voy a hablar tanto, pero no sé. ¿Por qué no vas a hablar tanto? Si hoy el tema que estamos tocando, centralizando precisamente es cómo a través de, vamos a decirlo así, de unas pruebas proyectivas podemos darle lenguaje a ese vasto mundo que es el inconsciente. Sí, totalmente. El lenguaje del inconsciente es simbólico, no es lingüístico. Y pues mediante el tarot y los arquetipos del tarot, pues también se le da lenguaje a ese inconsciente. Realmente. Bueno, mira, fíjense que para mí
los arquetipos, más allá de lo que pudiéramos mirar en una simbología, por ejemplo, en el caso del tarot, para mí los arquetipos están presentes siempre. Si estudiamos las culturas en general, ¿qué te dicen culturas indígenas? Sol, luna. Te hablan de la madre tierra, Pachamama, como lo quieras llamar, pero allí hay arquetipos. Entonces, claro, nosotros en este momento lo estamos vinculando con el tarot y lo estamos asociando con ese aspecto científico de la psicología también, pero para mí de alguna manera está presente en todo. De hecho, de allí es donde viene el concepto, cuando buscamos el concepto de arquetipo, viene de este proceso en el cual las culturas a lo largo de los tiempos, y a lo largo de las distancias, porque estamos hablando de culturas diferentes, en diferentes tiempos y en diferentes lugares, que de alguna manera nos van mostrando lo mismo, porque todas las culturas te hablan de mamá, te hablan de papá, como figuras arquetípicas, digamos, principales. De hecho, cuando yo tengo aquí varias cositas que yo siempre muestro en las consultas, que por cierto me las hace mi esposo. Entonces, por ejemplo, aquí está la Trinidad. O sea, papá y mamá, o sea, los arquetipos principales que pudiéramos tener como nosotros como seres humanos. Y de alguna manera nosotros constantemente nos estamos relacionando con eso y todo lo que está a nuestro alrededor de alguna forma nos lo está haciendo. Nosotros compramos una casa, requerimos tener un espacio físico que pareciera que no es un arquetipo, pero ¿qué es una casa? El vientre de una madre, los que nos acoge, lo que nos da el calor. Comemos, sí, evidentemente hay una necesidad fisiológica, pero si vamos a una simbología un poco más profunda, también es la nutrición, el pecho de la madre. La madre. ¿Okay? Y así pudiéramos hablar de muchísimas cosas. Entonces, para mí, el tema de los arquetipos es un tema que deberíamos entenderlo todo porque es un tema básico, pero al mismo tiempo es como bien incomprendido. Claro. Y lo hemos dejado como en lo más superficial. Sabemos que hay una figura, sabemos que hay una mitología, porque también hacemos referencias a las mitologías griegas, nórdicas, la que nosotros nos pongamos a revisar, de alguna u otra manera tienen también simbologías muy parecidas, con nombres Creo que una diferentes, de pero las muy más parecidas. importantes con más simbología que ahorita se me viene a la mente es la egipcia, que tenía También, mucha simbología al momento de comunicarse de su lenguaje. correcto. Entonces, nos quedamos como que allí, como que mirando la figura, ¿Ok? pero realmente todo nuestro mundo es la construcción de arquetipos. Yo por lo menos lo veo en todo. Mira, para ponerte un ejemplo rápido, ayer atendí a un chico que él está pasando por un proceso de que quiere ser artista, pero entonces tiene culpa, por cierto, de Maracaibo, pero entonces tiene culpa y cuando miro, lo estábamos viendo a través del tarot, salía mucho marcado el 9 Ok. y mucho marcado el tema del colgado, que sabemos que dentro de su simbología puede estar significando, por ejemplo, el nacimiento. Cuando leo todo el tarot, yo lo que le digo es que tú estás en un proceso de nacimiento, tú te estás reconociendo a ti mismo en este momento como lo que tú realmente eres y te estás pariendo. ¿Okay? Entonces hay una simbología en todo su proceso, por eso a él le resulta tan difícil, aun cuando ama lo que hace y es tremendo artistazo, como se lo dije, eres tremendo artista, pero le resulta difícil llevar ese proceso. Claro. Cuando retrocedemos en el tiempo, ¿cómo fue tu nacimiento? Bueno, fue un nacimiento difícil, casi estuvo a punto de morir, no sé qué. Entonces, para él nacer, vivir ese proceso de parto es conectarse con el miedo a la muerte. Entonces, de allí tanto terror. Tanto Y miedo. verlo desde este lugar le da paz. Y generalmente me pasa que vienen con 10.000 preguntas y terminan haciendo una o dos. Y al entender el proceso de estos arquetipos, al entender el proceso del inconsciente, las preguntas se pagan. Sí, porque a veces quizás lo que no tomamos en cuenta, voy a decirlo yo como, porque cuando yo también pues comencé a estudiar el tarot, también comienza el proceso donde así como tú te abres para poder hacerle lecturas a otras personas, también permites que esas otras personas las hagan contigo. Y entonces el detalle que nos pasa es que obviamente tenemos como un montón de preguntas por hacer, pero que son preguntas de efecto dominó, que a lo que das en una... Se abren todas las demás. Sí, ya, entonces por eso lo que podían ser, no sé, 4 o 5 preguntas se terminan volviendo en 2 preguntas. Pero yo tengo allí una pregunta ahora
Yo soy la ¿vale? entrevistada, pero yo voy a preguntar, No, ¿ok? no, está bien. Este es tu espacio. Desde la psicología, por Vale, ejemplo, cuéntame. tomando en referencia el ejemplo que nos acaba de dar Eva, que vienen, por ejemplo, desde el tarot, hacen una pregunta y muchas otras se van en cascada. Desde Ujú. la psicología, ¿observas el mismo fenómeno? ¿Se da igual? ¿Es diferente? ¿Cómo lo Mira, miras? Porque si vemos a George Harris dice, voy al psicólogo y él me dice, ¿y tú qué crees? Bueno, yo no sé, yo no sé, pero bueno, eso es. ¿Cómo lo ves tú? lo que pasa es ¿Cómo te que te voy a funciona a ti? explicar un poco. Sí, suena un tanto cómico. Incluso hay una película de Disney que es la de Un Viernes de Locos, cuando la mamá y la hija intercambian cuerpos, que la hija cuando se va a trabajar como la mamá, que es psicólogo, la única pregunta que hace, ¿y con eso cómo te sientes? Porque se busca en algún punto del camino que la persona haga insight de lo que está diciendo o de lo que está expresando en ese momento. Pero dependiendo del estilo de terapia que tú des, ¿ok? Tú puedes hacer una intervención y decir, ok, con esto que tú me estás diciendo, creo que puede estar ligado a una cosa u otra, ¿ok? Yo actualmente, en mi trabajo actual, en la forma en que yo hago terapia ahorita, yo combino la terapia cognitiva con las heridas de la infancia. Gracias a la señora que tengo aquí al lado. Y justamente ayer tuve que atender a un paciente de emergencia en la noche y le dije, lo que pasa es que lo que te está pasando a ti es porque recuerda que tienes tu herida de abandono y está activada por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces queda la persona como que, claro, es así. Hace un proceso de introspección. Entonces, en hacer ese clic, claro, lo que yo he descubierto con las heridas de la infancia es algo maravilloso porque es un clic que te dice, ok, o sea, desbloqueaste Se me acaba de abrir el mundo. 75 Ujú. pasos en 2 minutos, 3 minutos, una cosa así, ¿no? Entonces, puedes reducir 4 o 5 años de terapia en un momento, porque entiendes. Entonces, en ese entender, es como que a partir de ahora, primero conócete tú y primero conoces lo que tus heridas te hacen y cómo tú puedes estar reaccionando para luego poder decir, vale, es por esto, pero esto que me está pasando no tiene que ver con esto. O sea, es ese punto de inflexión, ¿ok? Pero sí, a nosotros nos enseñan es para que la otra persona diga, bueno, es que esto me hace sentir mal por esto, me hace sentir triste por esto y por esto, pero más allá de conseguir el insight, es entender por qué se le está haciendo ese insight. Claro, al entender eso, bueno, una de las cosas que yo siempre digo, ¿cómo desarmas tú realmente algo que te está trayendo un dolor? ¿Qué es lo que hace comúnmente la medicina de hoy en día? La medicina de hoy en día lo que hace es darte como paliativos. Un pañito Venga, de agua te caliente. doy esto para que se te alivie el dolor. Te doy esto para callarte lo que te está molestando, pero no van al origen exactamente de qué lo está ocasionando. Y por ejemplo, algo que yo voy a traer en colación ahorita es bastante, vamos a decirlo, fuerte. Ya vamos a empezar con la funa. No voy a funar a No, nadie. no, por si acaso. No, que te funen a Sí, ti. pero más bien voy a sacar a colación con tu respeto Vale, vale, la vale. situación de lo que le pasó a tu tía. Ok, ok. Su tía era una señora bastante mayor que vivía en San Cristóbal. Y cuando ella la traen a Maracaibo, la traen porque le tenían que ver porque estaba teniendo una tromboflebitis. Una tromboflebitis, sí. Y resulta que obviamente le estaban tratando era eso, y resulta que a la final no era una tromboflebitis, a la final era. Un cáncer de útero. Entonces, eso es lo que pasa, que cuando tratamos el síntoma inicial y lo que hacemos es dar analgésicos para el síntoma inicial y no nos vamos al origen, va a seguir dando, va a seguir trayendo muchos problemas y va a proyectar problemas en diferentes lugares, porque él está Totalmente. encendiendo alarma, él está intentando llamar tu atención de alguna manera Ujú. y de alguna manera lo va a hacer. Entonces, Exacto. yo creo que esa es una de las cosas que se desarman y lo puede hacer de forma mucho más rápida cuando tú haces precisamente lo que ella hace en sus terapias. Sí. Ese proceso que es lo mismo que pasa cuando haces una lectura de tarot y le respondes una pregunta que responde 5 preguntas más. Incluso. Se desarticula. El origen ya llegó. Ya yo actualmente no aplico prueba proyectiva. O sea, tengo muchos años
sin aplicar una figura humana, un dibujo de familia, un Bender, pero muchos, muchos, muchos años que ya no lo hago. Y hacemos esta corta interrupción para recordarte que si quieres vivir la experiencia transformadora que es transitar el trabajo desde lo psicológico o lo espiritual, acá en la descripción del episodio te dejamos las coordenadas para que puedas agendar una sesión con Eve o conmigo, porque la salud mental y la salud espiritual son lo más importante. Y tener un balance entre las dos creo que es el santo grial. Correcto. Siempre recuerda la importancia que tiene tanto la salud mental con una terapeuta no convencional y la salud espiritual con una terapeuta holística. Así que nada, no los interrumpimos más y seguimos con el episodio. Bueno, si tuviéramos que hablar como, por ejemplo, de las pruebas proyectivas y las cartas que más pueden evocar o pueden hacer como similitud a la parte de la ciencia, en este caso a la psicología, las pruebas proyectivas que más se puedan asemejar a las cartas del tarot o al tarot. ¿Las conoces porque te las has Claro, de los arcanos? sí, porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el dibujo de la figura humana está la suma sacerdotisa. El otro creo que no me acuerdo. Pero es que eso fue porque de esa me habló mucho la última vez que hablamos de esto. Sí, porque Muy a pesar de que yo conozco lo que ella hace, muy poco la veo en acción. sí, O sea, muy poco la veo. sí, ella Creo que me- nunca me has hecho tú una tirada de No, cartas. a ti nunca te he hecho No. una sesión. No, nunca, Este, más allá de todas las que me has hecho en la vida. No, a ella nunca le he hecho eso. Pero, ¿por qué pregunto esto? Porque, por ejemplo, le pregunto pues, a nuestra maestra, si tuviéramos que, por ejemplo, sacar de los arcanos mayores, ¿cuáles serían las cartas con mayor veracidad de esos arcanos que realmente pueden asociarse con esa, vamos a decir, con ese inconsciente colectivo que se proyectan de la misma forma tanto si utilizamos el tarot como si utilizamos las pruebas proyectivas psicológicas? Mira, a ver, yo aquí estoy sacando las cartas del tarot. Vale. Y para mí, de alguna forma, todas te muestran mucho. Ahora, sacarte específicamente algunas con respecto a las pruebas proyectivas, quizás aquí la psicóloga pueda ser un poquito más experta en esas pruebas. Pero, por Claro. ejemplo, vamos a lo básico. Lo básico siempre, para mí, y por supuesto desde el tema también siendo consteladores, trabajando mucho lo que es el tema sistémico y el transgeneracional, por supuesto, lo básico comenzamos entonces por papá y mamá. Eso es lo primero, lo más básico, papá y Ok. mamá y lo que ellos nos están mostrando, que de hecho fue la figura que también les mostré a ustedes aquí, que para mí Sí, es la base, no sé qué diga que desde la psicología, pero para mí es la base de totalmente, todo lo que tenemos en la totalmente, mente, porque de todo lo que tenemos en el inconsciente. esa estructura de papá, mamá, es la estructura que te genera a ti esa base segura en la que tú desarrollas un apego. Y los apegos están el seguro, el evitativo, el ansioso o el desorganizado, pero el deber ser es que tú tengas un apego seguro. Ya lo demás viene con aquellas discrepancias o disfuncionalidades que pueda tener la familia en algún punto. Ajá, pero además también está esto que le acabo de mostrar, que es esto que está aquí, Ujú, esta ujú. figura, también la podemos mirar acá. Porque esta carta, más allá, y se llama, es la carta del juicio, pero esta carta Ujú. también habla de la Santísima Trinidad. Madre, ahí la miran, Ok, madre, padre y el hijo. el hijo. Ok. Entonces, y por supuesto, iríamos a un arquetipo incluso, o sea, mirándolo desde un lugar más amplio, pudiéramos entonces estarlo relacionando con un arquetipo, si se quiere, universal, que de alguna forma están todas las religiones, que es la Ujú, Santísima Trinidad también. ujú. Entonces, por allí vamos, por ejemplo, a ese. Por supuesto, uno que le encanta a todo el mundo y que en el tema del tarot es muy conocido, El mago. el mago. ¿Ok? También está el sabio que está por aquí. Vamos a mirar dónde estás, dónde estás, aquí estás, aquí lo estoy buscando. Ajá, aquí está, por ejemplo, la del sabio. ¿Ok? Que Ujú. para mí, por ejemplo, en este caso, nuestro famoso Merlín es una mezcla Entre entre ambos. el mago Y el sabio. y el sabio.
Ok. Porque, bueno, tiene sus diferencias. Ser mago no necesariamente tiene intrínseca la sabiduría. Ujú. Ahora, una persona sabia, aunque de repente no haya venido, entre comillas, porque para mí todo al final se desarrolla, o todo está en el todo, con un don como el del mago, pero con esa sabiduría lo puede transformar y puede llegar a ser un mago. Entonces, ajá, ¿qué otro arquetipo? A mí me gusta mucho la carta de la rueda de la fortuna, que por cierto ya estamos entrando en ese ciclo, porque la rueda de la fortuna, Ok. aunque no te está hablando quizás de un arquetipo específico, como pudiéramos hablar de la madre y el padre, que salen así, vamos a decirlo de esa forma, la rueda de la fortuna habla mucho de cómo se mueve el inconsciente colectivo, que todo Del es ciclo. cíclico. Ujú. La prueba más rápida quizás somos nosotros las mujeres que lo vivimos en nuestro Sí. cuerpo, Ujú. pero de alguna forma todo al final es cíclico. Ya aquí, por lo menos en el norte, vamos a entrar próximamente en primavera. Nosotros también. Tenemos, ajá, ustedes están, sí, ayer también Sí, están hacia el nosotros norte. manejamos el mismo ciclo que ustedes en cuanto a estaciones. Gracias a mi aniversario vamos a entrar a la primavera ya, porque el frío. Aunque a mí me gusta el frío, supera, A claro, ella no. Yo sin sus no. excesos, sin sus excesos, pero Ella me dice gusta. que no son 3 meses de invierno, sino 6. Desde que comienza otoño para mí ya es frío. Sí, claro, otoño y primavera todavía tienen unos días ahí un Sí. poquito Ajá, fríos. exactamente. Entonces, si nosotros vamos a esta rueda, la vemos en todas partes. De hecho, también uno de los inventos que apoyó al crecimiento y a la movilización de la civilización y de la humanidad en general fue el invento de la De rueda la para las rueda, carretas. claro. Entonces, esta carta quizás no tiene un arquetipo que se pueda mirar rápido, pero sí está muy relacionada con el inconsciente colectivo y con Sí. Ok. un avance de la civilización. Entonces, de alguna forma, por eso sí sé que cuando lo comparamos de repente con los arquetipos que se puedan mirar desde la psicología, en el tema del tarot, tenemos muchos más arcanos y quizás sobrepasa, vamos a decirlo así, numéricamente los que pudiéramos mirar desde la psicología. Pero de Claro. alguna u otra forma, para mí, tiene una relación con lo que es el inconsciente colectivo, con el inconsciente de la Pero humanidad. sí, por ejemplo, ahora que hablas si dijéramos, por ejemplo, una figura humana, Ujú. ¿vale? Cuando ustedes evalúan con una figura humana, ¿qué suelen evaluar? Líneas, trazos, cómo dibujan los ojos, cómo dibujan los dientes, cómo si tiene orejas o no tiene orejas, si el ojo está vacío o no está vacío, la posición de los pies, la forma en cómo lo visten, eh, si afincó el lápiz o no lo afincó. Y O ahora, sea, todo ese tipo de cosas hacen que tú puedas proyectar como un esbozo de rasgos de personalidad de la persona. Puedes determinar si una persona es ansiosa, si una persona tiene problemas relacionados con agresividades, si tiene temor a escuchar críticas, si tiene temor a expresarse. Incluso si ha tenido pensamientos suicidas, también se ven reflejados en las figuras. Incluso también si existe algún tipo de orientación sexual hacia la homosexualidad, también se ve en una figura humana. Entonces, dependiendo de cómo haga el dibujo, uno tiene una interpretación. Que todo eso está en un manual que uno ve, la línea así, esto quiere decir esto. Que en ese sentido yo admiro el trabajo de ustedes, porque ustedes no tienen un manual al lado que diga, salió al revés, al costado, está a la izquierda, a la derecha, para arriba, para abajo, y me dice esto. No, sino que ustedes cuando colocan ya las cartas, tienen una interpretación y pueden hacer un análisis situacional de todo lo que les está saliendo allí de una vez sin necesidad de tener un manual al lado. bueno, Nosotros sí. sí tenemos un manual que Pero se lo especifica, estudio. sí, claro, tenemos un manual, pero obviamente hay muchas cosas, así como en una figura humana Ajá. puedes ver muchas líneas, en el tarot también se utiliza mucho, porque incluso el hacia qué posición está mirando la Ujú. figura humana que aparece dentro del tarot, porque creo que dentro de los arcanos, creo que hay como 3 o 4 figuras que no son figura humana, ¿cierto? Ujú. Por ejemplo, la torre, la rueda de la fortuna,
bueno, en el carro sí que aparece el que maneja el carro, ahí hay una figura humana, pero casi en todas estas cartas aparece una figura humana. Ok. Y también te da el detalle de hacia dónde está mirando, qué colores lleva en el pecho, en la cabeza, en los brazos, en las piernas, y toda la simbología que arropa a esa carta. Y a través de cada uno de esos aspectos que tiene esa carta es que te va dando todos esos mensajes. Y Vamos a obviamente, hacerlo con las cartas para que las personas que están que van a ver o Vale, que están viendo vale, lo puedan mirar. Por ejemplo, una genial. que a mí me encanta cuando yo hablo o cuando estoy procurando transmitirle a la persona eso que estamos hablando en este Ok, momento, la mirada, la posición, es por ejemplo la carta del enamorado. Porque tú ok. miras en la carta del enamorado, vele, vamos a buscar un lapicito que sea como un apuntador. Ajá, Tú miras el lenguaje corporal del que está en el centro. Él ok, está parado y su posición corporal es como que va hacia el frente, hacia donde ajá, está la chica más joven, porque tiene una ujú, chica joven y tiene una chica o una mujer mayor. La mujer ujú, mayor está hablando de lo que ya ha pasado, de lo antiguo, de lo que ya vivió, y lo joven obviamente hace referencia a lo que está por llegar o lo que está llegando. ok, Cuando vemos el lenguaje corporal de este personaje, vemos que él está inclinado su torso hacia lo joven, lo nuevo, pero su aunque está cabeza todavía mirando está hacia el... mirando el pasado, está mirando lo antiguo, o sea, no se ha ujú. podido despegar. Pero también podemos mirar los zapatos y la posición de los pies con un Uno hacia pie un lado hacia y lo uno hacia el otro. antiguo entonces él está en una disyuntiva Ajá, entre el pasado y el futuro, entre lo nuevo y lo viejo. Y aquí pudiéramos hacerlo dependiendo de muchas cosas. Pudiéramos decir, por ejemplo, está entre la disyuntiva de su árbol genealógico, de todo lo que todo lo que ha representado, qué sé yo, por ejemplo, su crianza, las creencias de sus familiares, si vamos a hablar de migración, todavía es una persona que no ha soltado, por ejemplo, su país y ya se ha instalado en el nuevo. Entonces, allí va dependiendo del contexto de la pregunta, tú puedes ir haciendo como las similitudes, pero básicamente este personaje, su lenguaje corporal te está diciendo que él no ha terminado de soltar el pasado, cualquiera que sea esto en ese contexto, para poder irse hacia ese futuro que sí quiere vivir, que sí ok, quiere tener, que de ok. hecho en el ejemplo que les mencionaba de la persona que atendí ayer, esta fue una de las cartas que marcó mucho en todas las tiradas Ujú. que salía, De que él le salida. mostraba, salía mucho esto. Y si vamos a hablar, por ejemplo, de las miradas, bueno, aquí tengo 3 cartas que pudiéramos hacer como el ejemplo. En este caso, está La la carta de la justicia, la justicia, fuerza que y la mira hacia celosa el salud. frente. Ok. De hecho, es un arquetipo que está muy presente en todas las sociedades. O sea, Ujú. en todas partes hay una estatua de la justicia que si la ponen ciega, que si la ponen como una tortuga, como sea, pero está presente. Pero está presente. Y ¿Ok? creo que es una, corrígeme aquí si me equivoco, porque obviamente puedo equivocarme. Creo que es una de las, si no diría que es la única carta que realmente mira hacia el presente. Está justo mirando hacia el frente, porque casi todas las demás están o mirando hacia el futuro o mirando hacia el pasado. Pero creo que esta es una de las, no sé si es la única, no recuerdo si es la única, pero El creo que es diablo, una de las pocas que mira hacia el frente. el diablo y el colgado, ellas dos miran de frente y ya se Ujú. los puede enseñar. Entonces, la justicia está mirando de frente. Ujú. Pero fíjense que hay un detalle bien interesante de la justicia. La justicia a veces pensamos que la balanza debe estar equilibrada. No necesariamente. Entonces, Mm, muchas veces la equidad no necesariamente es justicia. By the way, que me gusta mucho hablar de ese tema. Tenemos entonces aquí, por ejemplo, la carta de la de la fuerza, que fuerza. la saqué también porque estabas hablando de cuando se hacen los trazos, los dibujos, puedes mirar si la persona, por ejemplo, es iracunda, no es iracunda, si pensamientos suicidas, si no los hay, o lo que fuera. Entonces, la fuerza, de alguna forma, te hace esa pregunta. O sea, ¿cuál es la fuerza? ¿La fuerza de la Ujú. intuición, la fuerza de la sabiduría, la fuerza de la inteligencia o la fuerza física, la ira, la molestia? O sea, allí el tarot te está hablando de todos esos procesos. Sí hay trazos, allí Ok. están los trazos. Y de hecho, para mí el manual es el mismo tarot. Sí, sí está, el manual sí está. Lo que pasa es que el tarot tiene la maestría de ser como ese secreto a voces, que como está a voces, nadie lo mira como un secreto y nadie se da cuenta. Está Claro. obvio, está ahí mismo.
Entonces, así es el tarot. El tarot es el mismo manual. Y esta otra, que es la papisa, que la estaba mencionando, creo que Eva por allí, si te das cuenta, mira hacia el pasado. ¿Ok? Ujú. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos la mirada. Una bien interesante en el área de la pareja, entonces es, por ejemplo, nuevamente los arquetipos de papá y mamá o del femenino y el masculino, como lo queramos ver, que es la emperatriz y el emperador, y ellos se Ok. miran. Sí. ¿Ok? Ellos se están mirando allí. Y fíjate que están en cartas diferentes, pero cuando las pones una al lado de la Sí, otra, hace la correcto. ilusión, o sea, lo que entiendes es que se miran Sí, uno. incluso cuando Ujú. haces una sesión para pareja que te están preguntando en sí cómo está la relación y tú en esa sesión colocas y cuando luego que tienes todo, vamos a decir, la figura de Ujú. la tirada, vamos a decir tirada para Sí, que sí, sí, entiendan un sí, sí. poco de cómo pones las cartas y cuando ya tú luego vas a armonizarla para que la persona pueda ver, te va a decir realmente si ellos se están mirando o están en contraposición, porque incluso si te sale primero el emperador y te sale luego la emperatriz, a Claro, lo que tú las mirar para acomodes allá. para armonizarlas, te vas a dar cuenta que se están dando la espalda. Y ahí te está indicando lo que hay, lo que Claro, sucede dentro de la relación. ¿Qué claro, que lo sería está esto? colocando así, que sería así. ¿Qué sería Exactamente. esto? Entonces, por Ok. eso yo digo que ahí el manual está dentro del mismo tarot. Quien quiera estudiar tarot, sencillamente tiene que estudiarlo, tiene que Claro. verlo, tiene Y que ahí estás palparlo, tú tiene también, y que ahí entras vivirlo. tú. Quien quiera estudiar tarot, por favor, contáctela. Es una, En la descripción le vamos a dejar sí, la, es la una cuenta. muy buena maestra en muchas cosas. Mira que cuando yo llegué a ella hice un proceso que para mí no tiene que ser como a todo el mundo. También es el proceso de cuando cada quien está en apertura. Pero yo puedo decir que de niña, mi mamá, bueno, mi madre adoptiva se abocó por buscarme ayuda, pero no puedo decir que realmente la ciencia en ese momento haya dado con lo que yo tenía y haya ayudado a, vamos a decir, sanar mi proceso. Y yo traía un proceso muy, muy fuerte de rabia y mucho resentimiento con mi madre biológica. Y justo en el momento en que yo coincido con mi maestra que está aquí, pues fue gracias a ella que pude hacer el proceso de perdonar y de perdonarme, porque eso suena muy poco, vamos a decir, falto de gratitud también, porque el decir te perdono es un poco, sabes, como de soberbia. Yo creo que en un proceso existe, tiene que haber un perdón dual, de la Y perdono a perdonar ella, al pero otro, pero me me perdono perdono a yo mí. también, porque yo también me hice daño en ese proceso. Mm. Y fue gracias al proceso que viví con ella que yo pude pues hacer este proceso de sanidad con mi mamá y literalmente como a los 3, 4 meses mi madre muere. Ujú. Sí, Así Súper, y realmente. yo que agradecida de la vida de haber sido también puente. Con Sí. respecto al perdón, desde una mirada un poquito más filosófica, se ve el perdón como en 4 niveles. O sea, perdonas a la persona, entendiendo el perdón como, bueno, yo lo veo más como una necesidad todavía inconsciente mezclada con todos los procesos religiosos, que como algo que realmente, digamos, desde el origen, pues sea realmente necesario. Pero para nosotros como humanos, como Ujú. tenemos una historia de por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, que sea religioso o no, de alguna forma está allí dentro de ese inconsciente, incluso dentro de nuestro ADN, con todos estos temas de la iglesia y de la historia de la humanidad con la iglesia. Pero Ujú. fuera de eso, por esa necesidad, el perdón se realiza en 4 aspectos. O sea, perdonas a la persona que supuestamente necesita tu perdón, te perdonas a ti misma, perdonas a Dios, Ok. porque siempre también es ese tema, ¿por qué a mí? Entonces perdonas a Dios Ujú. y pides perdón a Dios. A esa otra cosa más allá, A que está ese allí, ente que supremo, supuestamente, efímero, que ajá, y está en que algún lado, pero está en supuestamente, todos lados. sí, y que de alguna forma, entre comillas, permitió que te pasara todo esto. Entonces, por eso también hay esa relación. De hecho, muchas veces yo en mi proceso de migrante ya lo hago poco. Ya ahora lo que hago es que hablo con él y peleo, pero no tanto desde la culpa de que, porque, pero sí muchas veces me paré a la ventana, salía afuera y decía, pero ¿hasta cuándo tú conmigo? Entonces ya es como que, bueno, ya, o sea, Yo ya sé que ahora le soy digo, de tus mira, mejores guerreros, pero búscate a otro, sí, déjame pero, un o sea, ratito. please, dame vacaciones. Ahora lo que yo hago es que le diga, hey, vale, o sea, échate una puradita con este tema, ya está como bueno, ¿no?
O sea, lo hago como más jocoso, pero sigo hablando con él. Entonces, Sí, sí, sí. siempre hay esa necesidad. Creas lo que creas, incluso el ateo. El ateo de repente, no, que yo soy ateo y creo más en la ciencia. Ajá, pero ¿por qué la ciencia no te salvó? Por Ujú. ejemplo. Entonces, siempre hay esa necesidad inconsciente, oculta, de ir buscando como ese más allá. Por eso también se incluye allí en el perdón. Y es una relación muy íntima. Fíjate, a mí me gustaría preguntarte a ti desde ese punto, y ahí entra Eve también, eh, porque me llama mucho la atención de que desde que yo conozco todo el tema del tarot, yo lo conocía antes como aquella señora que se sentaba en la plaza de la universidad a leerle las cartas a la gente para decirle si le estaban montando cachos o no, porque esa era antes la visión que tenía la gente de te voy a leer las cartas, ¿ok? Desde esa De parte predecir el esotérica, futuro, exacto, desde desde predecir el predecir futuro. el futuro, desde esa parte esotérica en aquel momento. Pero a medida que fue evolucionando todo y que bueno, y que uno empezó a aprender cosas, surgió esto del tarot terapéutico. Y eso lo conocí yo con ella porque tuvo la oportunidad de hacer una formación el año pasado, antepasado, Sí, hace 2 años de hace tarot. 2 años, que hizo su formación. Entonces me llama mucho la atención el cómo la lectura de cartas de tarot puede ser terapéutico para la gente que lo hace, ¿no? Porque si bien es cierto que yo estoy formada desde la ciencia, es como que, y que tengo esa apertura de mente, es como tú le explicas a la gente que el tarot también puede ser terapéutico. Mira, yo parto que en mi caso, en principio, de alguna forma, no sé cómo ni de dónde llegó, pero Ujú. yo pienso que en mi caso, de alguna forma, es como una necesidad de reivindicar el tarot. Ok. Porque el tarot, desde mi punto de vista, ha sido también como muy mal usado. ¿Ok? Y Eso no marginado, significa, Jugado. y sí, muy marginado. imaginado, y, y de alguna forma se le ha tachado del malo, ¿no? Del malo de la Ujú. película, Y cuando no, no de necesariamente es así. fantoche, de mentira, de ser un simple juego, que en su momento Ujú. se puede decir que si uno busca la historia, pues te vas a conseguir que en algún momento lo utilizaron como un juego. Pero también se dice dentro de ese supuesto juego, era que entre esas familias se enviaban mensajes a través de ese juego, que se llamaba en su momento Tarochi. Ujú. Bueno, tú tienes tu historia, que me la estabas contando, digamos, fuera de cámaras, Ujú. en cuanto, digamos, a tus habilidades, vamos a decirlo Ujú. así, ex-woman aquí, ¿no? Dentro de mis habilidades, a veces está, quizás por el mismo uso del tarot, conectarme con historias que no necesariamente son mías. A veces he Ok, visto historias de mi árbol y yo le he dicho a mi mamá, mira que yo viví esto cuando era niña y tú no habías nacido. Resulta que era una prima, por ejemplo, que lo vivió. ok. Y dentro del tema del tarot, en una oportunidad, cuando estaba preparando el curso de tarot que hago, Ujú. preguntándome cómo había sido la historia, me llega la imagen de una gente jugando como en unas cantinas, jugando el tarot. Ujú. Y allí pude mirar que en efecto sí empezó como un juego. Y luego esa sabiduría se fue impregnando en el tarot y no solamente era usado como mensaje, sino también era usado como una forma de poder decir a los reyes en ese momento lo que no podían decirle de frente. Ok. Entonces fue un juego que de alguna manera se fue transformando y para mí fue usado también por personas sabias a lo largo del tiempo como para ir dejando mensajes encriptados. Esa por lo menos, digamos, mi experiencia con la historia del tarot. Y en cuanto a lo otro, hay muchas personas, bueno, desde sus propias creencias que lo han usado, porque es que el tema del tarot es como, primero que para mí es un libro, pero como es un libro de símbolos, es un libro de trazos, cada quien lo va a Ujú. experimentar dependiendo de cómo esté su grado de conciencia. Y está bien, porque precisamente yo creo que eso fue lo que vino a hacer el tarot. Y aquí quiero contar una cosita que me pareció bien interesante. En todo mi proceso, yo no solamente he estado viendo el tarot o desde un lugar terapéutico. En algún momento comencé con alguien que me estaba leyendo las cartas. Ok. Entonces, en ese momento, ella me leía las cartas y me decía, no, porque es que tu papá tiene a alguien que te está haciendo algo que no sé qué. Cuando pasa el tiempo y empiezo a estudiar también constelaciones, me doy cuenta que tú puedes tomar inconscientemente, porque ella me decía, y ella quiere que tú te la vivas soltera toda la vida. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar constelaciones, me doy cuenta que tú inconscientemente puedes tomar
el puesto del excluido. ¿Y qué más excluido que aquella mujer que tiene algo con papá, por ejemplo? Claro. Entonces yo me di cuenta allí que al final la chica que ella me estaba diciendo lo correcto, pero desde su grado de conciencia, ella no me lo podía decir sino de cómo ella ve la vida. Claro, El constelador me va a decir cómo ella ve la vida y así claro. sucesivamente. Entonces todo este cuento es para decir que el tarot es una herramienta como un cuchillo. El cuchillo fue hecho para cortar una carne, para comer. Si tú lo usas para otra cosa, es porque ese era tu grado de conciencia. Partiendo de eso, yo pienso que una de las cosas que a mí me ha tocado con el tarot es cómo empezar a romper esas barreras y empezar a mostrarlo desde otro lugar. También hay Esos un concepto paradigmas. que, sí, esos paradigmas. Entonces también hay una cosa que yo digo, o sea, todo tarotista no necesariamente es terapeuta. Está el tema del cuchillo, o sea, cada quien usa el cuchillo como mejor le parece. Vale. Ahora, en el caso del tarot, les decía, muchas personas pueden ser tarotistas, pero no necesariamente una tarotista es una terapeuta. Y allí es donde es importante también mirar, porque tuve un caso también de una señora que llegó a un estado de ansiedad y ya había ido hasta psiquiatra, le estaban mandando remedios que la dormían, ella no era lo que quería, eso no era lo que ella quería. Y ella me dice, vengo porque me pareciste confiable en un Instagram, un live que hiciste. Pero a mí me pasó esto. Fue a una tarotista, la tarotista le dijo o sea, le marcó y le decretó, te vas a volver loca. Ah, Ya la señora tenía ciertas situaciones, o sea, un ok. cierto estado de ansiedad. Va una tarotista, le dice que te vas a volver loca, la Que lo fulminó. crees, claro. Claro, la Claro, condicionas. exactamente. Entonces, Y algo que tenemos que entender muchísimo, indistintamente de lo que seamos y la profesión que tengamos, porque si vas con un médico y un médico también te implanta algo, también te predispone a eso, entonces obviamente también vas a vivir desde eso. Y si vas con un psicólogo y el psicólogo pues, obviamente no es tan responsable como debería ser y te implanta un pensamiento X, también te va a destruir. Entonces, esto es algo, perdón que corte aquí, que es muy importante tener esa responsabilidad que debemos de tener, indistintamente si somos profesionales de la salud mental o si somos tarotistas o si somos terapeutas, pues es una responsabilidad muy grande, porque la palabra que tú le estás entregando a esa persona le va a quedar aquí en su mente y va a empezar a hacer run, run constantemente. y es así, y me encanta que lo traigas porque precisamente por eso estoy haciendo, digamos, estoy hablando de este caso, porque nosotros en cualquier área tenemos que tener mucho tacto con las personas que se nos están acercando. Y no se trata de mentir, porque tú pudieras, o esa tarotista pudiera haberle dicho a esa señora, mira, yo creo que es bueno que tomes, no sé, vayas a un psicólogo, tomes terapia, porque hay aquí una tendencia en donde de alguna forma fácilmente, qué sé yo, cualquier cosa, pero no decirle, te vas a volver loca. Entonces la Claro. señora viene con ese caso, lo trabajamos, de verdad que ya está bastante mejor. Pero bueno, tú volviendo al tema del tarot, cuando yo me empiezo a dar cuenta de la responsabilidad que tenemos como tarotistas, allí yo hago ese insight. Claro, yo venía trabajando con otras terapias y otras cosas, y muchos años también de trabajo en mí, y meditaciones, y qué sé yo, todo este tipo de cosas. Venía ya como con esa naturaleza. También mi mamá, que yo creo que viene en los genes, es trabajadora social de muchos años en Venezuela. Entonces, de alguna manera, tengo esa conciencia. Pero sí digo, mira, ahí es cuando yo digo, tarotista, sí puede ser, pero no toda tarotista es terapeuta. Viene el proceso de reivindicación del tarot. Cuando una persona viene a una consulta, una de las primeras preguntas que yo le hago es, ok, ¿has tenido alguna experiencia previa con el tarot? La mayoría la ha tenido, pero más desde un lugar predictivo, que también está bien, también es perfecto, también es valedero, cada quien en lo suyo. Pero yo le explico, mira, mi función generalmente, sí hago algunos predictivos dependiendo del caso, pero mi intención más que todo es mostrarte a ti cuáles son esos procesos internos que tú estás viviendo y que de alguna forma estás creando lo que estás teniendo ahora. Porque, bueno, sí, en algunos momentos van a haber situaciones que por pactos de alma, por lo que tú creas, porque te toca aprender una lección en esta vida, por las razones que sea, vas a tener que atravesar. Pero tú eliges cómo llegar a la orilla de la playa. Tú eliges, puedes llegar muerto, puedes llegar agotado o puedes llegar surfeando. Igual llegaste, igual pasaste por la situación, igual aprendiste lo que tenías que aprender, pero son formas diferentes de llegar. Entonces, mi función como
terapeuta en el tarot es mostrarte usando esas proyecciones, usando las simbologías del tarot o todo lo que el tarot nos da como herramienta, una forma de llegar diferente Ok. a esa orilla de la playa. Entonces, cuando yo le hago esa explicación, la gente como que se relaja y está abierta a entender esto, no desde Ujú. un único lugar, sino desde un proceso de transformación interna. Sí, no Si ha desde habido una única como salida. Correcto. Si ha habido como un caso, por ejemplo, que me gusta porque es como divertido, sobre todo cuando vienen con temas de pareja. No, que yo quiero saber si me está, tú sabes, Si te dando está, si me cuernos, está qué siendo sé yo. infiel. Ese es Sí, muy, si me está Eso haciendo es muy infiel, típico. eso es muy típico. las sesiones de Entonces, tarot, que siempre te quieran preguntar eso. sí, el 99% de las personas cuando yo le hago esta pregunta, ajá, y si yo te digo que no te está poniendo tal o que no te está haciendo infiel, ¿qué pasa? ¿Qué vas a hacer? Entonces se quedan así. Y si te digo que sí, te está siendo infiel, ¿qué vas a ¿Qué vas a hacer? hacer? Bueno, lo voy ¿Lo a vas a mandar al dejar? carajo, tal, no sé qué. O sea, claro, porque que tú buscas, yo siento que las personas que llegan con esa pregunta es buscar esa confirmación de esa intuición para poder accionar. Desde, Incluso yo diría que están buscando la excusa más que la confirmación. La excusa. la Porque excusa pasan dos perfecta cosas. para poder reclamar. Correcto. Pasan dos cosas. O tienes la excusa para poder reclamar y salirte de una relación que ya tú sabes, como Ujú. George Harry, y que tú crees. Dime qué tú piensas, no, que me tengo que divorciar. Esa es la respuesta, más o menos así. Entonces, o estás buscando la confirmación para salir de una relación que ya tú sabes que Que no no va bien. funciona. O de repente también me ha pasado que entonces te dicen, bueno, lo vas a dejar, no. Entonces, ¿para qué te vas a amargar buscando? ¿Por qué no mejor trabajamos? Y ahí se la suavizo. ¿Qué tienes tú que hacer? O sea, ¿qué es eso que tú tienes que mirar dentro de ti que te ayude a tener un suficiente estima como mujer o como hombre para sentirte valeroso de tener la relación que realmente tú deseas? Mm, Puede ser con esa persona y la situación cambie, o puede ser que, bueno, la persona se vaya y venga a alguien más. Entonces la gente se siente como, hay una salida, pero ¿qué claro. haces tú con un sí y un no simple? Sí, te es infiel, ¿qué vas a hacer? No, no te es infiel, ¿qué vas a hacer? Porque siempre está el qué vas a hacer después de esa pregunta. Ujú, exactamente. Entonces, cuando se lo barajeo, vamos a decirlo así, desde otro lugar, la gente dice, bueno, más allá de que sea sí o no la respuesta, yo tengo algo que yo puedo hacer Ok. y toma la responsabilidad. Entonces, digamos que para mí eso es el tarot terapéutico, que la gente tome responsabilidad de lo que está viviendo. Sí, a ver, yo suelo, incluso ya diría que me he alejado por completo de hacer ningún tipo de sesiones de tarot predictivo. Que en su momento las he tenido y para bien, para mal, pues algunas he acertado, otras quizás no tanto, pero no es algo que me llame tanto como cuando hago el tarot terapéutico, porque me da la oportunidad de, vamos a decir, saber que nosotros con nuestras palabras y lo que estamos también leyendo allí, podemos sembrar semillas de cambio dentro de esa persona, fortalezas o debilidades. ¿Qué vamos a maximizar? ¿Su debilidad, sus miedos, sus terrores o maximizamos sus fortalezas y el que pueda ver las capacidades que realmente tiene? Entonces, me gusta mucho porque el tarot terapéutico te permite, de cierta forma, vamos a decirlo un poquito feo, Ujú. porque esta palabra es un poquito feo, manipular para bien a esa persona. Porque, por ejemplo, cuando te llega una persona con ese tipo de situación y tú empiezas a escucharla, hablar desde dónde está hablando ese posible, es que no sé si me está haciendo infiel, si no sé qué, tú comienzas a hacer preguntas y obviamente comienzas a hilar toda la historia que esa chica o ese chico traen detrás. Y entonces ahí tú ves no solamente que quizás sean inseguridades, ¿por qué? Por experiencias pasadas, inseguridades por quizás alguna herida que trae. Y entonces allí eso te permite a ti, a través del tarot y lo que salga, como que ayudar un poco para que esa persona más bien se trabaje a sí misma, se vea a sí misma. Porque sabes que en el camino, si realmente esa persona sí le está siendo infiel o no, cuando ayudas a esa persona que pueda verse a sí misma, trabajarse a sí misma, observarse a sí misma, va a ir creciendo de una manera que tarde o temprano ella sola o él solo, sin ningún dolor, va a cortar esa relación, porque Es correcto. ya no va a fluir
con su conciencia, con su nivel de crecimiento personal o de espiritual y emocional, ya no va a fluir esa relación y van a cortar. Entonces tú lo que haces es como sembrar, ¿sabes? Regar y sembrar esas semillitas de positividad, vamos, que en ti, en vez de enfocarte tanto en el de afuera, enfócate en ti. O la relación puede cambiar también. Fíjate, yo tuve un caso y aquí tengo la carta de la muerte. Y este caso es mío, personal. Eh, ya yo estoy casada con mi esposo, pero antes de casarnos, nosotros tuvimos un proceso de discusiones, una temporada como de discusiones. Entonces yo estoy ahí pensando, tengo el tarot. Te lo tengo. Bueno, sí, el tarot es, aquí te lo tengo todo. Mira, yo estuve soñando con la muerte. Después vi una persona sacando el tarot y dice, escojan una carta, piensa en una no escojan una carta, perdón, piensa en una situación, hagan una pregunta y yo voy a sacar la carta. Entonces yo hago mi pregunta, no, mi relación, que sé que mentalmente, y ella saca la carta de la muerte. Yo digo, bueno, sueño con la muerte, la carta de la muerte. Después entonces estoy guardando las cartas, el mazo completo, se cayó todo el mazo, las 78 cartas, y la única carta que quedó boca arriba De arriba, fue la Fue carta de la esa. muerte. Entonces, ¿qué es esta que está acá? Que por cierto es una carta a la que le tienen mucho miedo. la Y a mí me gente le parece tiene, hermosísima. sí, la gente le tiene pánico a la muerte, la torre y el diablo. Ya el loco, Ajá. No, el el diablo. colgado, el colgado. Sí, El porque les da colgado un un poquito, poquito, pero esas son las tres a las que la gente le tiene pánico, la torre, le la tiene muerte pavor. y el Y yo no diablo. sé, a veces yo me pregunto por qué yo la veo tan hermosa y yo no sé si es que hay algo que tengo que mirar por ahí, porque no sé, un problema loco, qué sé yo, pero a mí me parece hermosísima. Total que entonces ella se cae y ahí es donde yo digo, ok, ya esto no puede ser coincidencia. Sueño, video, qué sé yo, y ahora se cae el mazo. Y me pongo a pensar, entonces lo primero que me pasa es como un susto. Yo digo, ¿será que mi relación ya se está acabando? Y me quedo en ese proceso de meditación y de repente me dice algo. Puede que sí, pero puede ser que lo que se esté acabando es la forma como tú llevas tus relaciones. Ahora tú tienes que escoger si te transformas ahora o si cortas la relación para que tengas que vivir nuevamente el ciclo Otra. destructivo de relaciones tóxicas que yo tenía. Evidentemente logramos transformarnos porque, bueno, estamos casados, ya tenemos 3, 4 años de casado, más todo lo que vivimos de relaciones de pareja. Entonces, cuando tú miras el tarot desde ese lugar, porque yo pude haber escogido, no, la muerte, ¿sabes qué? Terminamos, cierre, final de Terminar ciclo, adiós. y me voy corriendo para encontrarme a otra persona en donde inevitablemente iba a tener que vivir la experiencia, que allí es donde yo digo que entre comillas el destino, ¿no? O sea, no tanto el destino de uno u otro, puede ser que haya una que otra excepción, pero de uno u otro, sino de la experiencia que tienes que vivir y de lo que tienes que aprender. Allí es donde está el destino. De hecho, lo decía Carl Jung. O sea, lo llama destino, pero es inconsciente, que eso es el inconsciente lo que nos muestra el tarot. Entonces yo dije, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero transformarme, yo quiero ya, y esta persona es la que yo quiero. Entonces yo le voy a hacer caso a la carta de la muerte, que te hables de transformación, que te hables de ese proceso de el caterpillar o la oruga, cuando se mete En su caparazoncito. envoltura, en su caparazón, Ajá. hasta que luego se convierte en mariposa, que de hecho es otro de las formas como se representa la carta de la muerte también, es una mariposa. Y bueno, y aquí estoy. Entonces, sí es posible hacerlo. En algún momento lo iba a tener que hacer. Entonces yo decidí, Claro. bueno, vamos a salir de esto de una vez. Claro, y en Entonces, algún eso es el punto del tarot. camino tu pareja también estaría dispuesta a ese proceso de transformación, porque si no Claro, estuviera dispuesta a ese proceso de transformación, no estaría ahorita casada contigo. Lo que pasa es que claro, pero yo siento que también parte del que yo hice mi propio, que siempre al final somos espejos, ¿no? Que yo hice Ujú. mi propio proceso interno y pude darle Claro. cabida a esa apertura, porque si yo me hubiese dedicado, no, que lo voy a dejar, estuviera 3 doritos después Ujú. diciendo, no, es que él era, es que no sé qué, y no se Claro, hubiese porque presentado. ahí entramos al tema del ego y esa posición de víctima donde le echo la culpa al mundo y no asumo yo mi responsabilidad. claro, Claro, Entonces, siempre hay una posibilidad de que él no hubiese seguido conmigo, siempre le iba a ver, pero claro. cuando yo en este caso, o la persona que sea, que está, por ejemplo, en el caso viendo una terapia a través del tarot, Ujú. se abre a ese mundo de posibilidades y lo entiende como una transformación, no de él, sino tuya, y por ende todo lo que está alrededor se se va a transforma, reflejar. entonces allí es donde ocurre el milagro.
Exactamente. Cuando caemos en esa palabra tan bonita que se llama rendición, rendición total al proceso de transformación. Cuando nos resistimos al proceso de transformación, el proceso cada vez tiene que subir más el volumen, es decir, cada vez va a ser más intenso. El dolor que tú crees que existe a nivel, vamos a decir, físico, ¿vale? Físico porque se queda en el sistema de tu cuerpo. Realmente a nivel espiritual, ese dolor que creemos que tenemos no existe, existe es a nivel terrenal, a nivel de nosotros, de la conciencia de acá terrenalmente y sistémico dentro de nuestro cuerpo, dentro de este avatar. A pesar de que nuestra conciencia, nuestro espíritu es infinita y obviamente intangible, este cuerpo sí lo es y también tiene un límite. Entonces, cuando atravesamos esos procesos de transformación, yo me reflejo con lo que tú has dicho, porque obviamente también he vivido fuertes procesos vamos a decirlo, de transformaciones en mi relación. Porque bueno, yo también tenía muchas cosas que trascender en este avatar, en esta experiencia de esta nueva vida que estoy teniendo en esta ocasión. Yo también he tenido que trascender muchas cosas. Y hay momentos donde tú te detienes precisamente porque piensas que te están agrediendo de afuera y lo que te están es proyectando y reflejando lo que tú tienes que arreglarte dentro. Porque, por ejemplo, si volvemos a retomar el caso de lo que hablaba, una persona que llega a decirte si me están siendo o no infiel, eso proyecta un proceso que tú no has cerrado dentro de ti. Esas inseguridades constantes. ¿Por qué? Porque está muy en juego el no soy valiosa, no me merezco esto, no soy lo suficiente para que alguien se quede conmigo. Soy desechable. Entonces ahí te está mostrando procesos que tú también tienes que trabajar, que probablemente el de afuera no está haciendo realmente algo, pero tú desde la tergiversación de tu proyección en cuanto a tus heridas y traumas, pues lo miras desde ese punto. Y yo he atravesado como tú, esos procesos me han costado a veces. Lo certifico. Y créeme que siempre me he apoyado, yo me he apoyado mucho del tarot y cada vez que puedo en la semana suelo pararme un ratito en mi altar, agarro la carta, tengo uno donde solamente tengo los arcanos mayores fuera porque no las utilizo, o sea, no utilizo ese mazo para hacer consultas, sino que lo tengo como para mí. Y entonces tengo todos los arcanos afuera y, por ejemplo, me paro enfrente de mi altarcito o de donde tengo mis cosas. Yo le digo altar, pero es donde tengo como mis cosas, pues mis herramientas. Ve, tortar. Sí, sí. Yo. Y entonces barajo las cartas y es como le pido a lo que yo crea, al universo, a todo lo grande, a mí, afuera, adentro, que por favor me den un mensaje para esa semana de lo que yo deba integrar. Y pues a lo que me sale la carta, ya yo digo, cuando me sale la carta a la torre, yo digo, bueno, vamos a integrar bonito. O cuando me sale la carta del colgado, vamos a ver dónde me estoy sacrificando o dónde estoy sacrificando yo a la gente. Y así vamos. Entonces, para mí es una herramienta, para mí es una herramienta que yo la considero supremamente importante en el proceso de crecimiento y de desarrollo de individuación de cada uno. Para mí Yo es una también, herramienta. fíjate que en el caso, por ejemplo, de la simbología, que también forma parte de lo que se está buscando transmitir acá del tarot, que incluso lo hablaban al principio, yo volví a sacar las cartas, o sea, tenía rato que no hacía este ejercicio, de ir poniendo un arcano al lado de la cama e irlo dejando allí como que en remojo a ver qué venía, qué sale. Entonces, ya voy por el emperador. Esta semana saqué el emperador. Y yo anoche tuve un sueño, yo no tengo A hijos eso te iba a biológicos. preguntar, creo que nos conectamos, porque estaba por decir, tengo que preguntarle el sueño que me dijo que le preguntara. Ajá. Entonces, bueno, fíjate, yo no tengo hijos biológicos y trabajando con constelaciones, mi esposo sí Ok. tiene un bebé. Cuando yo conocí a mi esposo, su niño tenía 2 años recién cumplidos, o sea, un bebito. Entonces, trabajando con constelaciones, ¿no? Que el tema de ser madre, el niño es muy respetuoso cuando yo estoy trabajando. Pero las únicas veces que él ha entrado a la oficina, cuando yo estoy trabajando, ha sido cuando yo estaba haciendo constelaciones, cuando me están constelando a mí. Y yo, que si el tema de la madre, y llegaba el niño y me abrazaba. A la tercera vez que lo hizo, yo dije, ya, entendí esto, o sea, y he vivido con él las mejores experiencias de mamá que he podido, o sea, de dormir juntos, mamá, o sea, su papá, yo ya incluso conocí a la mamá, tenemos una buena relación, qué sé yo, ese tipo de situaciones. Entonces, con y te lo cuento porque está asociado al sueño. Entonces, anoche yo tuve un sueño
En el sueño, yo estoy en la casa de mis padres, por la ventana, clarita, en la cocina. Entonces está el niño conmigo en la casa de mis padres. Él no conoce a mis padres porque está en Venezuela. Entonces, estamos allí, pero pasa un ave. Era como un águila, Ujú. ese tipo de ave. Pero el ave está como volando, pero como estacionada enfrente de la cocina. Y él saca la mano por la ventana y le toca las plumas al ave. Y yo también saco las manos por la ventana porque yo veo que le está tocando, pero como, ¿qué es esto? Y yo saco las manos por la ventana y le toco las plumas, pero como en esa sensación de decirle, tranquilo, es un ave. Ujú. Entonces el ave se va, o sea, el águila se va y vuelve otra vez a pasar y volvemos a vivir la misma situación. En eso me despierto. Y me quedo pensando porque fue muy vívido. Cuando me doy cuenta que volteo la cabecita así, mira lo que tiene el águila Mira. del emperador. Entonces me pongo a pensar y me acuerdo que hace como 2 o 3 días atrás mi papá me pregunta, ¿y cómo está el nieto? Es la primera vez que me lo dice. ¿Y cómo está el nieto? Yo digo, bueno, sí, es tu nieto, porque aunque no es de tu sangre, es mi hijo. Y él me dice, claro, es mi nieto, por eso te estoy preguntando cómo está mi nieto. Entonces fíjate cómo el inconsciente se relaciona y te da señas, o sea, él me hace referencia. El emperador, que es el arquetipo paterno dentro del tarot, y me hace referencia al águila que está tocando al niño, que es como Ujú. mi hijo, pero resulta que el águila es, cuando nos vamos a la época medieval, es la forma que se tenía en ese momento de hablar de los apellidos y de la casta, del apellido y del árbol genealógico, Ujú. de las casas, incluso se decían las casas, no sé, de los Rodríguez, las casas de no sé qué, y así se hablaba en esa época. Entonces es una Ok. forma que tiene el inconsciente de aceptar, y fíjate que ya me lo había dicho mi papá, aceptar ese niño que no es mi sangre, pero está formando parte de mi vida y de mi familia en este momento. Exactamente. Entonces, qué bonita esa reconciliación que hace mi inconsciente de todo esto y me lo habla a través de la simbología del tarot. Sí, Mira, qué interesante todo esto y yo te puedo asegurar que si tuviéramos más horas, estuviéramos aquí hablando por 3, 4, 5, 6 horas, pero me gustaría para ir cerrando un poco, ¿qué le podrías decir a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, sobre ese mito de no tenerle miedo a aventurarse al tarot terapéutico? Más allá del miedo que te digan que te vas a proyectar, que si te vas a volver loca o que si te vas a morir en 3 días o si te están siendo infiel. Mira, yo pienso, primero, debemos separar el tarot como herramienta y como Ok, libro de sabiduría de la persona que te lo está tirando, que está haciendo la ok. tirada del tarot. Eso es lo primero. Y lo segundo, por supuesto, eso implica tomar responsabilidad. Y esa responsabilidad va en todos los aspectos, como decía Eva. O sea, si tú vas al médico, procura escoger el mejor médico posible, el que tenga una referencia, y mira si te sientes cómoda, si no, búscate a otro, qué sé yo. Igual con el psicólogo, tú que eres psicóloga, con lo que sea, si vas a un abogado, tú igual haces como ese research, esa búsqueda de cuál es el mejor Sí, abogado de para cuál la es el situación que mejor, tú cuál es el estás que tiene viviendo. tantas estrellas en Google y todo lo demás. Correcto. Entonces, así también pasa con el tarot. Tú Ok, tienes que asumir la responsabilidad de todo en tu vida. Entonces, el tarot como libro es un libro de símbolos y de sabiduría que está allí para ti. claro. Ahora, la persona que te lo está tirando es aparte del tarot. Entonces, mira con quién lo vas a hacer y que sea una persona que resuene contigo, porque de repente estás lista o listo para recibir una información predictiva y tienes la suficiente fuerza mental para decir, resistir, mira, no, yo no me voy a creer, yo te creo hasta aquí, yo de aquí para allá, o te gusta y no tienes ningún problema, pues está bien, puedes ir con esa persona, pero si lo que estás buscando es alguien que te dé una guía, entonces tienes que buscarte a alguien que lo trabaje desde un ámbito más terapéutico. Entonces al Ok. final, en mi caso no diría vete con uno, vete con otro, vete con quien tú te sientas bien, vete Lo con esa mismo pasa persona con la psicología. que te hace sentir cómoda y eso es en todos los aspectos de tu vida, pero sí ten en cuenta que el tarot per se, propiamente hablando, no tiene nada que ver con la persona que lo está leyendo. Se forma una simbiosis, se forma una conexión entre el tarot y la tarotista o el tarotista, pues sí, se forman una relación, pero es tu responsabilidad como persona saber escoger
con quién tú te sientes en la comodidad de hacer un paso tan importante como ese, porque el tarot, Bien. y lo acabo de demostrar a través del sueño que les comentaba, el tarot tiene la facilidad de conectarse para bien o para no tan bien con tu inconsciente. Y el inconsciente, y lo sabemos, genera el 95, y si acaso quizás hasta más, por ciento de 99.555%. bueno, yo diría también así, 99 puntos, ni más ni 5, 9999 hasta el infinito por ciento Exactamente. de todo lo que haces en tu vida. Entonces no le prestes tu inconsciente a A cualquier cualquier persona. persona, es correcto. Eso se Escoge. llama tener una higiene al momento de la búsqueda y obviamente responsabilidad con quienes pues trabajamos todo esto, todo lo que tiene que ver con la parte, como ya lo dije, salud mental y con la parte también espiritual y emocional. Porque yo, por ejemplo, soy una persona que piensa por todo lo acontecida que ha sido mi vida, lo enriquecida que ha sido mi vida y todo lo que he estudiado a lo largo de esto, considero que realmente la parte espiritual, la parte emocional y la parte mental no es lo mismo. Son No. tres cosas distintas. Porque puedes estar sintiendo una cosa, pensando otra y verbalizas otra. Que se relacionan, sí, Exacto. pero no tienen, o sea, no las puedes tratar de la misma manera. Es correcto. Ujú. No las puedes tratar. Es exactamente. Totalmente de acuerdo con eso. De hecho, a mí me gusta hablar de cuerpos. Si buscan en mis redes, ustedes Ujú. ven que yo hablo de cuerpos, porque también lo veo desde un lugar en que lo puedes entrenar. Tú Ujú. puedes entrenar tu mente, tú puedes entrenar tus emociones, tú puedes entrenar tu cuerpo físico, que es lo que más vemos, vamos al gimnasio, qué sé yo. Ujú. Y el tema energético, claro, hay otros para mí un poquito más elevados, pero digamos que en esta tercera dimensión son los más importantes, tu energía. Exacto. Si vamos a verlo desde el tarot, por ejemplo, desde una forma jodorowskiana, entonces pudiéramos Ujú. hablar del cuerpo sexual inclusive y trabajar la sexualidad. Sí. Entonces sí hay formas de entrenamiento y para mí es muy importante la palabra responsabilidad. Por eso yo les digo, no le abran su inconsciente. Es como que tú como mujer vas al ginecólogo y le abres las piernas al primer ginecólogo que encuentres en una lista sin siquiera Correcto. saber quién es. Entonces tienes que tener responsabilidad en la escogencia de las personas con las cuales te vas a apoyar. ¿Okay? Uno, y por supuesto, eso no exime al tarotista, al psicólogo, al médico, al que sea, al abogado, de entender que también tiene una responsabilidad con la persona que está teniendo enfrente. No nos eximen en absoluto, pero como eso es algo que, y viéndolo desde el cliente, vamos a decirlo así, o desde el paciente, tú no puedes controlar, tú no vas a poder controlar lo que la persona que está allí te dice. Lo que tú sí puedes controlar es tu responsabilidad de decir, voy a mirar a quién le voy a poner yo algo tan delicado como mis emociones, como mi inconsciente, como mi proceso que estoy viviendo en este momento. Eso sí es tuyo. Ujú. Exactamente. Creo que con esto ya podemos dar por concluido este episodio. No sin antes agradecerte, María, por aceptar la invitación, por estar aquí, por celebrar con nosotros estos 2 años de este podcast, justamente el día de hoy que estamos grabando esto. Y nada, qué bonito escucharte, qué bonito poder ver en una sola persona esa simbiosis que nosotros hacemos en cada episodio, más allá de tus habilidades y de todo lo que muestras y de toda la entrega que le das a cada persona que llega a ti a consultarte como tal, ¿no? Y a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, agradecerles estar allí episodio tras episodio, ya saben, darle like, activar la campanita, compartir este episodio y todas esas cosas que tienen que hacer en YouTube, recordándoles siempre que nosotras no queremos ni pretendemos que pienses como nosotras. Solo queremos que pienses. Chao, chao, terrícola. Hasta el próximo episodio. Sigue pensando, sigue cuestionando y por el amor de todas las cosas trascendentales, piensa por ti. Nos vemos en el próximo Caos Consciente.